Y en este es el caso de un ejercicio con balances en varias unidades, el ejercicio 6 de la lista que habíamos usado en clase. Dice que el material contiene 75% de agua y 25% de sólido y se alimenta a un granulador a una velocidad de 4.000 kilogramos por hora. Entonces la primera unidad aparentemente es un granulador con la composición y la cantidad o el flujo másico conocido. Dice que este material se mezcla dentro del granulador con el producto recirculado de un secador, el cual se encuentra después del granulador. Entonces, aquí tenemos que el secador está después del granulador. Tenemos ya dos unidades, una unidad que podríamos llamar el granulador y la segunda unidad que sería el secador. Y hay un producto recirculado, o sea que al granulador entrarían básicamente tres corrientes, la de alimentación, o entran dos básicamente, la del granulador, lo que se recircula y saldría pues algún tipo de corriente. Es el material que sale del granulador, se alimenta al secador, tiene 50% de masa. Y el producto que sale del secador contiene 16.66% de agua. El secador se pasa aire sobre el sólido que se está secando y lo que entra al secador contiene 3% de masa. Entonces de nuevo el reto más grande de este tipo de ejercicios es encontrar una representación adecuada del diagrama de flujo del proceso. Entonces voy a mostrarles el diagrama de flujo y vamos a analizarlo. Entonces inicialmente nos decían que el granulador, habíamos dibujado el granulador y que después del granulador hay un secador. Nos dan lo que alimenta a el granulador, que son 4.000 kilogramos por hora con esta composición, y lo que sale del granulador nos dicen que tiene una composición al 50% aquí en este tercer renglón, y eso es lo que se alimenta el secador. Y en el segundo renglón nos dicen que en el granulador el producto que ingresa se mezcla con un producto recirculado. Aquí está la recirculación, lo que sale del secador se recircula al granulador y nos da una composición de salida del secador de 16.66% en masa. Es decir, esta composición es del producto que yo he llamado aquí en el diagrama P. Y lo que se usa como medio para secar dentro del secador es aire. Nos dicen que el aire ingresa con 3% de agua y sale con 6. Evidentemente pues más húmedo de lo que ingresó, que tiene sentido pues porque el agua del producto que se está secando va a ir a dar al aire. Entonces aquí en el secador tenemos una corriente del sólido que ingresa con una composición y sale con otra. Una composición de agua más baja del 50% al 16%. Entonces, en este caso, el aire entra 3% de agua, el resto será lo que no es agua, se lo llamamos aire seco, y el 94% de la salida será también ese aire seco. Bien, entonces la pregunta sobre la cantidad de producto recirculado, o sea que básicamente para la parte A tenemos que calcular cuánto vale lo que yo he llamado R acá. Y la B es cuál es la cantidad de aire alimentado, es decir, la que yo he llamado aquí como M1, es decir, M1 es la cantidad de aire que ingresa al secador y M2 la que sale y tenemos las composiciones. Bien, el análisis de grados de libertad nos podría pues indicar por dónde iniciar. Por ejemplo, si comenzamos por la unidad del granulador, al granulador ingresan dos corrientes y sale una. De las corrientes que ingresan de la corriente de alimentación conocemos tanto la masa como la composición. De la de recirculación no conocemos el valor de esa masa, o sea, ese flujo másico R, y tampoco lo que sale. O sea que en el granulador tenemos, por lo menos por masas, dos incógnitas, G y R. Ahora, por composiciones de G, conocemos tanto la composición de A como de sólidos, y R básicamente es una corriente recirculada de lo que sale del secador, es decir, que conocemos su composición. Entonces aquí tendríamos dos incógnitas, G y R, pero conocemos todas las demás composiciones, o sea que las únicas incógnitas serían las composiciones. Bien, y como tenemos dos componentes A y S, en ese caso sería dos incógnitas menos dos componentes que nos dan el número máximo de ecuaciones independientes. El grado de libertad serían 0, no hay especificaciones adicionales, o sea que iniciar por el granulador también se podría. Ver, analicemos ahora el secador. En el secador tenemos esencialmente cuatro masas, M1 y M2 de aire, G y Q del sólido que ingresa y sale del secador. O sea que aquí en este momento conocemos las composiciones tanto del aire de entrada y de salida, o sea M1 y M2, y la composición de G y de Q, pero no conocemos las masas, ni M1, ni M2, ni G, ni Q. Entonces, iniciar por el secador pues no sería
conveniente porque no conocemos ninguna de las masas. Cualquiera pues que sea la selección debe incluir a la masa que alimenta el granulador. Por lo tanto, podríamos analizar un balance global completo. El balance global, es decir, no tenemos en cuenta ni G ni R, solamente lo que ingresa al proceso son 4.000 kilogramos por hora de esta corriente y sale en P, pero entra M1 y también M2. Entonces, en ese caso, tendríamos esto conocido, pero no conoceríamos ni M1, ni M2, ni P. Pero Q, recuerden que sale del secador, pero aquí se convierte en R y P. Entonces, el balance global contribuiría únicamente con esto que entra, M1 que entra y P y M2 que sale. Nuevamente tenemos una, dos, tres incógnitas y solamente dos componentes y no hay más especificaciones, por lo tanto los grados de libertad serían 1, no podríamos iniciar por un balance global. Entonces en este caso lo más conveniente es iniciar por un balance en el granulador, porque aquí tenemos las incógnitas G y R. Entonces el balance en el granulador nos llevaría a algo como esto. Ingresa 4.000 kilogramos, porque pues nuestra base de cálculo sería en tiempo, porque estamos hablando de un proceso continuo, en un balance diferencial. Entonces ingresa 4.000, también ingresa R y sale G. Esta es nuestra primera ecuación que contiene estas dos incógnitas. Ahora, un balance para el agua, que es lo que conocemos en porcentaje, aunque también podríamos hacer un balance pues para los sólidos. El agua que entra con los 4.000 serían 4.000 por 0.75 en fracción, ¿no? Y lo que ingresa por R sería el 16.66%, pero en fracción dividiendo pues por 100. Y lo que sale es el 50%, 0.5 por G. Entonces ahí tendríamos dos ecuaciones que podemos reescribir de esta forma para que lo podamos resolver usando pues cualquier técnica de la que dispongan. En este caso podríamos usar la calculadora. Entraríamos el coeficiente 1 menos 1 y 4.000 para este, y en la otra columna 0.5, 0.166666 y 3.000. Haciendo uso de un método adecuado de cálculo, podríamos a partir de esas dos ecuaciones calcular el valor de G y R, que ustedes pueden verificar es 7.000 y 3.000. Entonces ya tenemos en el granulador cuánto valen G y R aplicando un balance global, pero en total, y un balance para el componente agua. Y de estas dos ecuaciones encontramos G y R porque el sistema es con una solución única, ¿no? Dos ecuaciones y con dos incógnitas. Entonces, una vez calculado G, podríamos pasar, por ejemplo, al secador. En el secador tenemos las corrientes son G, M1, M2 y Q. En este caso, pues tendríamos tres incógnitas que serían M1, M2 y Q, pero pues aquí tenemos más componentes en este caso, ¿no? Porque tenemos el agua, los sólidos, pero por acá tendríamos el otro componente que es el aire seco. O sea que aquí en el secador en este momento ya tendríamos tres incógnitas M1, M2 y Q, pero tenemos tres componentes, agua, sólido y aire seco. O sea que podríamos resolver este sistema ya, porque hay tantos componentes como incógnitas, no hay especificaciones, eso nos permitiría calcularlos. Bien, pero también es necesario entender que estas dos corrientes no se mezclan realmente, sino que hay una transferencia de masa del agua desde el sólido hacia el aire. Es decir, que el aire seco que entra en M1 es el mismo aire seco que sale en M2, o que el sólido libre de agua, o lo que hemos llamado componente S, que ingresa al secador, sale completamente en Q, formando un 83.33%. Entonces, mirando el balance que podríamos hacer en el secador, un balance total nos daría que ingresa G e ingresa M1, sale en Q y sale M2. De estas cuatro corrientes conocemos únicamente G, que se acabó de hallar en el paso del granulador. Sin embargo, lo que les discutí ahora es que el sólido que ingresa por esta corriente G sale completamente por Q. Entonces podríamos plantear un balance para ese sólido, para ese componente S, que sería lo que ingresa por esos 7.000 que salen del secador, que sería 7.000 por el 0.5, ¿sí? En fracción, es igual a Q por el 0.8333, el 83.33%. Y la razón es que ni en M1 ni en M2 salen o entran sólidos, ¿no? Solamente aire seco y agua. Es decir, que esta ecuación directamente nos podría servir para calcular directamente Q. Entonces, despejando Q de acá, tendríamos que Q vale 4.200 kilogramos.
Entonces hicimos el balance del componente que entra y sale completamente por la corriente G y sale completamente por la corriente Q. Bueno, entonces, ahora ya tenemos cuánto vale G y cuánto vale Q. Es decir, que las únicas masas desconocidas alrededor del secador serían M1 y M2. Ya tenemos dos ecuaciones que podemos plantear, porque de hecho ya usamos una, y podríamos hacer un balance en cualquiera de los otros componentes. Entonces, de forma análoga, como dijimos que todo el S que entra en G sale en Q, aquí podríamos decir que todo el aire seco que ingresa en M1 sale en M2. Entonces podríamos plantear un balance de aire seco que sería algo como M1 por el 97% es igual a M2 por el 94%. Y eso pues nos daría lugar a una ecuación que contiene las dos incógnitas, ¿no? Es decir, el aire seco sería el que ingresa por M1, es el 97%, y el que sale todo por M2, que es el 94%. Entonces aquí tendríamos una ecuación que contiene esas dos incógnitas. Y la otra ecuación podría ser el balance total de masa alrededor de ese proceso, porque tenemos en este caso la masa de G, la de Q, las composiciones, y aquí pues podríamos hallar a M2 de otra ecuación. Entonces el balance de masa sería lo que ingresa total es M1G y lo que sale es M2 y Q. Y ese balance global sería, bueno, de ahí se despejó M2 y M1 a partir de la ecuación anterior. Esta entonces es obtenida de la anterior, donde M2 es la relación de las fracciones por M1. Entonces les decía que a partir de la ecuación del balance total allí en el secador, esta lo que ingresa son los 7000, que son la cantidad de G y M1, ¿no? Aquí podemos ver, ingresan G y M1 y salen Q y M2. Entonces aquí están, ingresan 7000 y M1 e ingresan y salen, perdón, 4200 y M2. Pero acá directamente M2 se puede reemplazar por lo que obtuvimos de la ecuación anterior. Entonces M2, en lugar de escribir 4200 más M2, podemos escribir 4200 más esta, ¿no? Que es igual a M2, 0.97 sobre 0.94 por M1. Y esta es una sola ecuación que contiene a M1, y de allí simplemente despejando M1 se obtiene un valor de 87.733.3 kilogramos. Entonces regresamos a las preguntas, que primero la cantidad de producto recirculado, R, que se halló en el primer balance, que se hizo un balance total y un balance para agua, y de aquí se calculó R, o sea que la parte A, cantidad de producto recirculado, 3000 kilogramos. Y la B es la cantidad de aire alimentado, que es el aire que ingresa, o sea M1, que se obtuvo con un balance de varios componentes hasta que finalmente se obtuvo M1. Y este es el valor pues de la masa recirculada, pero la masa que sale, no, de aire, perdón, que se utiliza en el secador. Y con eso ya se terminaría este ejercicio.